De verdad me siento muy, muy feliz y muy afortunada y muy agradecida con Dios de poder tener estas reuniones con ustedes, de poder estar compartiendo, de poder estar estudiando juntas. De verdad que a lo largo del recorrido que hemos hecho estas últimas semanas, esta nueva serie que se llama ¿Qué dice la Biblia?, hemos estado haciendo un énfasis en que la Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por medio de su Espíritu Santo y que Dios usa a estos hombres comunes para dar a conocerla. En Juan 17:17, nuestro Señor Jesucristo pide al Padre en oración que sus discípulos sean enseñados y santificados en esta verdad. Juan 17:17 dice así: hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Es desde luego para nosotros una evidencia clara de que Jesús afirma que las Escrituras son la verdad revelada de Dios. Y sin esta revelación, el hombre está completamente extraviado. Por eso hemos estado insistiendo tanto sobre esta única realidad. La Biblia es, ojo, no pretende ser, es la palabra viva de Dios. Y ahora nos interesa saber qué dice Dios en su palabra acerca del pecado. Seguramente a lo largo de tu caminar en la fe, si es que ya tienes muchos años de ser creyente, o quizá pocos, pero hayas escuchado en algún momento algunas enseñanzas acerca de lo que es el pecado. Es una palabra que es familiar para nosotros, la conocemos porque pues, obviamente hemos oído hablar de ella, quizá hemos estudiado acerca del tema, la conocemos, la utilizamos muchas veces en nuestras conversaciones, pero yo espero sinceramente que todas o la mayoría de nosotras podamos tener una idea clara y bíblica de lo que esto significa. No es mi intención de verdad descubrir algo nuevo, dar nuevos conceptos, dar nuevas definiciones, nada de eso. Más bien, mi deseo es que nosotras podamos entender con claridad qué dice la Biblia acerca del pecado, obviamente bajo la cobertura de su Espíritu Santo. Deseamos que Él nos capacite para entender este tema a plenitud, profundizar en él, ser sinceras, ser honestas delante del Señor, porque saber y conocer lo que el pecado significa, sus orígenes, los efectos y todo, pero sobre todo, cómo podemos ser libres del pecado. Déjame darte una definición. La palabra pecado significa rebelión contra Dios. Es la definición más clara que te puedo dar. Rebelión contra Dios. En el griego, que es el idioma original en el que se escribió el Nuevo Testamento, se utilizan dos palabras para referirse al pecado. Por ejemplo, Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, él utiliza la palabra amartima, que significa errar en el blanco. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. O sea, todos hemos errado en el blanco. También Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, él utiliza la palabra parábrasis, que significa traspasar una línea prohibida. Así que todo el que peca viola la ley de Dios, dice Juan. O sea, todos los que pecan cruzan esa línea prohibida de Dios. Todos hemos cruzado esa línea prohibida. El pecado no es algo creado. Dios es soberano sobre todas las cosas, pero Él no es el autor del pecado. El pecado es una disposición que surge espontáneamente porque está en el corazón corrompido del ser humano. Por ejemplo, Isaías se refiere al pecado como heridas infectadas. David en el Salmo 38 se refiere a él como una carga demasiado pesada.
Pablo también en su carta a Tito le dice que el pecado es como corrupción. Mateo dice que es como una deuda no pagada. Y Juan en su primera carta se refiere al pecado como oscuridad espiritual. Es evidente que el hombre ha estado esclavizado al pecado, pero queremos saber de dónde surge esta maldad. ¿Cuál es la causa de la condenación de la humanidad? ¿Por qué es que Dios lo permite? De verdad deseo con todo mi corazón que a lo largo de este estudio podamos responder estas preguntas y algunas otras que vayan surgiendo. Pero primero que nada, me gustaría hablarte sobre el origen del pecado. Muchas veces cuando escuchamos sobre Génesis 3 y el momento en que Eva cede a la tentación y le da de comer del fruto a su marido Adán, que Dios les dijo que no comieran y que por cierto no era una manzana, pensamos que es ahí donde se origina el pecado. Y en realidad eso viene desde mucho tiempo atrás. Vamos por favor a leer en el libro de Isaías en el capítulo 14 del versículo 12 al 15. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Este capítulo 14 de Isaías es conocido como una sátira, como un himno fúnebre que habla acerca de la caída del rey de Babilonia y de la liberación del pueblo de Israel de su cautiverio. Pero si queremos ir más profundo en el pasaje, muchos teólogos coinciden en que esta es una ilustración sobre la caída de Satanás. Claramente podemos ver una figura representativa de la arrogancia que desafía a Dios y que pisotea a otros en su sed de poder. Jesús mismo en Lucas 10 les dice a sus discípulos que él vio a Satanás caer desde el cielo como un rayo. Esto es justo lo que se encontraba en el corazón de Satanás. Un querubín, como lo describe Ezequiel 28, un ángel guardián, el más hermoso y poderoso de los ángeles, no estaba feliz con todo eso, sino que además deseó ser semejante a Dios. Y esa fue su caída y el inicio de su pecado. El orgullo y el deseo de poder es lo que se halla en el corazón de toda perversidad y es la raíz del pecado, la raíz de todos los horrendos actos inhumanos que cometen hoy en día los seres humanos unos contra otros. Después de esto, Satanás introduce el pecado al Edén, tentando a Eva y ella a su vez a su esposo Adán. Personificado en una serpiente, le ofrece a Eva comer del fruto que Dios mismo les había dicho que no comieran. Y ella le da a su esposo para que coma. Acompáñame al libro del Génesis, por favor. Génesis 3, del versículo 1 al 8. Dice así. 3 del 1 al 8. La serpiente era la más astuta de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer.
Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos, y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Hay varias cosas aquí en este pasaje que nos muestran cómo es que se introduce el pecado en la humanidad. La serpiente es una criatura identificada como Satanás y se cree que la caída de Satanás es en algún momento después de Génesis 1:31, o sea, después de que Dios termina de haber creado todas las cosas y de haberlas creado todo muy bueno, y antes de Génesis 3:1. Satanás, provisto de esta astucia que le caracteriza, le miente a Eva, la provoca para desafiar la autoridad de Dios y el mandato que Adán recibió de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva, hasta ese momento, sin pecado, desobedece y es seducida por ese fruto que a la vista, dice la Biblia, era agradable, bueno, codiciable. Eva es engañada. Ella no peca deliberadamente, no es una rebelión directa contra Dios, sino que es seducida y el engaño de Satanás la convencen de que no era incorrecto comer ese fruto. A pesar de que Eva le dice a la serpiente de que tienen un mandato de parte de Dios de no comer porque entonces morirán, la serpiente le dice, no morirán. Una mentira directa, una mentira que designa para siempre a Satanás como mentiroso y como homicida desde el principio. Adán, por su parte, acepta el fruto que le comparte su esposa. La Biblia no nos dice si Adán se resiste a comer o que haya persuadido a su esposa o cuestionado o algo así. Solo dice que él también lo come. Pero observemos esto. Aquí mismo en Génesis, pero un capítulo antes, en el capítulo 2, del versículo 15 al 17, y luego del 21 al 22, sígueme por favor la lectura. Primero del 15 al 17 dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Y del 21 al 22 dice, entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Dios le manda directamente a Adán de no comer de ese árbol. Y es hasta el versículo 21 donde leemos que Dios decide darle una compañera a Adán. Así que, ¿de quién era la responsabilidad de cuidar de Eva y de vigilar que el mandato de Dios se cumpliera? Esto lo podemos responder en la carta de Timoteo, en el capítulo 2, primera de Timoteo 2, del versículo 13 al 14. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Si te das cuenta, la responsabilidad de la caída recae en Adán, porque él tomó la decisión de desobedecer a Dios sin haber sido engañado. Es claro que Adán sí pecó directamente, él no fue engañado.
Él quebrantó ese mandato al seguir a Eva en su pecado y a su vez hunde al resto de la raza humana. Ahora volvamos a Génesis 3, pero ahora del versículo 9 al 13. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios, hasta el 13 dijimos, ¿verdad? Fíjense bien, ¿dónde estás?, le dice Dios. Dios sabía perfectamente dónde estaba Adán. Él no le hace esta pregunta por desconocimiento. Él lo sabe todo. Más bien es la pregunta que Dios usa para confrontar a Adán, porque Dios sabe lo que él había hecho. Adán buscó esconderse de él porque sentía vergüenza, culpa, temor, pero no había lugar donde esconderse de Dios, como tampoco lo hay ni lo habrá. Cobardemente, Adán culpa a Eva en vez de confesar su pecado y de reconocer haber desobedecido a Dios. No muestra arrepentimiento, no muestra dolor por haber quebrantado el mandato de Dios. Él prefiere acusar a su esposa y culparla a ella por su desobediencia. A su vez, Eva culpa a la serpiente, lo cual en cierta manera tiene sentido, pero eso tampoco la exime a ella de su responsabilidad y de su desobediencia. El origen del pecado se gesta en la rebelión de Satanás y es por medio de él que el pecado es introducido al Edén. Adán y Eva deciden desobedecer y violan el único mandato que Dios les había dado. Ellos tenían permiso de comer de todos los árboles, menos de uno, y desobedecieron. Por este acto de desobediencia, el pecado es introducido al resto de los seres humanos. Después de esto, Dios maldice a la serpiente y maldice a Eva. Y dolor en el embarazo, dolor en el parto, deseo de controlar a tu marido, pero siempre bajo el yugo de él. Debido al pecado y a la maldición, el hombre y su mujer enfrentan luchas en su relación. Se quebró para siempre esa armonía que había en esa primera pareja de Génesis. Continuando ahí mismo en Génesis, vayamos por favor del versículo 17 al 21. 3, 17 al 21 dice: y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. La tierra es maldita a causa de que Adán decide darle la espalda a Dios y seguir a su esposa y desobedecer el mandato que él le había dado. Adán y Eva fueron desterrados para siempre del huerto. No existió más esa unión perfecta y ese compañerismo con Dios. A causa de la caída, la muerte se convierte en una realidad, y para cubrir la desnudez de Adán y de su mujer, Dios tiene que sacrificar algunos animales para hacer ropa con sus pieles. Es el primer derramamiento de sangre desde la creación. Yo quiero imaginar el dolor que esto provocó en Dios, el tener que sacrificar estos animales que eran parte de su creación. Eran seres indefensos que tuvieron que pagar con su vida a causa
de la desobediencia de Adán. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con el resto de los hombres que han venido al mundo después de esto? Pablo dice que una vez que el pecado es introducido al mundo, todos los seres humanos nacemos pecadores, porque lo hemos heredado de Adán. No es que elegimos nacer pecadores, sino que de forma natural hay una tendencia en nosotros hacia la maldad, desde que nacemos. Un recién nacido, por ejemplo, no es consciente de la maldad, pero aún en los niños hay una naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que heredamos de Adán. No tenemos que enseñar a un niño, por ejemplo, a hacer berrinches, a mentir, a ser egoísta, a desobedecer. Al contrario, hacemos un esfuerzo hasta el cansancio para que los niños aprendan a ser obedientes, a que digan la verdad, a que compartan con otros. El comportamiento pecaminoso en un niño es normal. No digo que sea bueno, sino que es natural porque nacemos pecadores. El pecado afecta cada fibra de nuestro ser y es porque precisamente por esa naturaleza pecaminosa con la que nacemos, nos es imposible agradar a Dios y tener comunión con Él. El hombre en su estado natural carece completamente de cualquier cosa buena porque es incapaz de hacer el bien. No busca a Dios, no desea su compañía, no desea obedecer sus mandatos, no quiere sentirse bajo ese yugo, ni mucho menos quiere dejar su pecado que tanto ama. Lamentablemente, hay consecuencias desastrosas a causa del pecado. El mundo, la vida, la humanidad, al principio no era como la conocemos ahora. Dentro de los planes de Dios no estaba el desterrar al hombre de ese paraíso, pero esa fue la paga por su pecado. A partir de ese momento se levanta una barrera entre el hombre y Dios. El pecado nos separa completamente de Él. Quiero que veamos algunos efectos que tiene el pecado y cómo nos afecta. Afecta nuestras vidas ahora, aquí, en este momento, y afecta nuestro destino futuro. Número 1, el pecado nos separa de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, esa relación armoniosa y perfecta se rompió. Dios aborrece el pecado porque es opuesto a su naturaleza. Él es santo, no lo soporta, no lo tolera, no lo puede ni ver. Por eso es que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Hay un abismo entre Dios y el hombre. No podemos tener comunión con el Dios Santo porque nuestro pecado es abominación para Él. Lo aborrece porque va contra su naturaleza. Isaías, en el capítulo 59, en el versículo 2, dice así. 59:2. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. El segundo aspecto que quiero que veamos es que todo lo que tiene vida muere. Todos los hombres, los animales, la vegetación, la muerte es una realidad para todos. Hay un tiempo para morir destinado para cada uno de nosotros. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, la muerte entró al resto de la creación. Todo se ha corrompido y por eso tenemos que enfrentar en algún momento lo inevitable. Hay un tiempo para todo, dice Eclesiastés 3. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Por eso las guerras, las enfermedades, los desastres naturales, las plagas, las epidemias, las hambrunas, todo esto son efectos del pecado. El número 3 es que hemos perdido de vista el propósito por el cual fuimos creados. Vamos, por favor,
al libro de Romanos, en el capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36 dice: pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. El único propósito del hombre en esta vida es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Justamente porque Dios nos creó, tiene todo el derecho de demandar nuestra adoración a Él. El hombre que vive sin Dios busca solo glorificarse a sí mismo, siempre buscando sacar provecho de cualquier circunstancia para poner a su favor y así sacar una ventaja. Ese es el propósito de la vida para muchos, hacer y deshacer a su antojo, gozar de todos los placeres de este mundo, buscar la felicidad en cosas superficiales. Cada uno determina lo bueno y lo que es malo. Insensatos, rebeldes, malicia, envidia, odio, ira. Así como vivimos sin Dios, eso solo confirma el pecado en nuestras vidas. El número 4 es que a causa del pecado, la mente es oscurecida. En el libro de Corintios, la carta de Corintios, segunda carta de Corintios, en el capítulo 4, versículo 4, Pablo dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. El hombre sin Dios vive en abandono, cegado completamente para no ver la verdad de Dios, siguiendo este sistema que aumenta la profundidad de sus tinieblas. Inventan ideas necias sobre Dios, se fabrican un Dios a su medida, minimizan su pecado y se justifican a sí mismos. Y el punto número 5 es que a causa de la caída, el hombre vive en un estado de perversión. Ahí mismo en el libro de Romanos, pero por favor en el capítulo número 8, versículos 7 y 8. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Esa depravación que no le permite acercarse a Dios, a menos que Dios mismo le llame, porque el hombre por sí mismo es incapaz de acercarse a Dios y no quiere hacerlo. A lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Definitivamente, el hombre sin Dios vive y muere en terribles problemas. ¿Te parece que morir ahogado es una muerte terrible? ¿O quizá morir quemado? ¿O ser enterrado vivo? ¿Te parece que eso puede ser una muerte dura? ¿O ahorcado? Cualquiera que sea tu concepto de una muerte dura o difícil o terrible, nada de eso se compara de morir sin Cristo, de morir sin el perdón de Dios. Si la Biblia afirma en Romanos 3 que nadie busca a Dios y que todos estamos extraviados, que nadie entiende, que todos somos inútiles, que cada parte del cuerpo del hombre está manchado por el pecado, totalmente separado de Dios y enemistado con Él, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cuál es esa buena noticia? ¿Cuál es esa esperanza que hay para esta humanidad? Aunque veremos más adelante en otra ocasión el tema de la salvación, no puedo terminar este estudio
sin decirte que en medio de todo este caos del pecado y sus consecuencias hay buenas noticias. Dios, que es santo y que es justo, ha establecido un medio por el cual podamos ser liberados de la carga del pecado y de la condenación del infierno. Él no nos ha dejado sin ninguna posibilidad de poder volver sobre nuestros pasos, arrepentirnos de nuestro pecado y reconciliarnos con Él. En el Evangelio de Juan es un versículo que seguramente lo conoces porque lo hemos escuchado muchas veces. En el capítulo 14, versículo 6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Jesucristo es el Hijo de Dios, que ha venido en forma de hombre y el único medio que Dios usa para salvarnos, y que a través de su Espíritu Santo trae convicción a los pecadores de tal manera que estas verdades puedan ser captadas y asimiladas por la mente y el corazón de los hombres que están extraviados. Ninguna de nosotras podemos ser salvos si no entendemos primeramente que el pecado nos separa de Dios, que necesitamos arrepentirnos porque lo hemos ofendido todas las veces que hemos pecado y que por lo tanto vivimos enemistados con Él. ¿Te consideras que no eres pecadora? ¿Te consideras que tus pecados son pequeños en comparación de los demás? Reflexiona en esto. A veces nos sorprendemos del pecado de David, de su adulterio con Betsabé. Nos sorprendemos también de otros personajes de las Escrituras, de Pedro que negó a Cristo. ¿Y nosotros? Hay algo aquí importante. El sacrificio de Cristo en la cruz hace posible que yo ahora pueda tener esa comunión con mi Padre. Cristo no cometió pecado, pero sí pagó el precio por los nuestros. Su sacrificio en la cruz fue suficiente para aplacar la ira de Dios, para que yo no muera en condenación y ahora pueda disfrutar en libertad del yugo del pecado sobre mí, y además de eso, vivir en completa paz y armonía con el Dios que me creó. No hay nada que nosotros podamos añadir a la obra perfecta de Cristo. Es de verdad una bendición el que Dios me muestre que mi pecado me separa de Él y que además de eso me concede arrepentirme y ponga en mí fe para creer en Cristo y confesarlo como mi Señor y mi Salvador. Si alguien prefiere permanecer en su pecado y decide amar más las tinieblas que a Cristo, si no se arrepiente y reconoce a Cristo como Dios mismo y el único camino que le puede justificar delante del Padre, al final de nuestros días, cuando estemos delante del Creador, sentado en ese gran trono blanco, nadie podrá justificar su pecado. Ningún argumento será válido cuando delante de nuestros ojos sean expuestas nuestras malas obras, y ese día llegará. La buena noticia es que Dios en su gracia, su misericordia y su bondad envió a su Hijo a morir en la cruz y tomar el castigo por nuestro pecado, reconciliándonos con Dios, haciendo posible la vida eterna con Él. Gloria a Dios si tú has experimentado el perdón, si tú has llegado a Cristo en arrepentimiento y fe y ahora le confiesas como tu Señor y tu Salvador. Odias el pecado porque sabes que te separa de Él. Lo que antes amabas, ahora lo odias, porque sabes que el pecado te ciega, te nubla la mente. Lo odias porque sabes que entristece al Espíritu Santo que vive en ti. Pero si al contrario, alguien que escucha esta lección y que aún sigue dudando o simplemente no ha tomado conciencia de las implicaciones de vivir sin Cristo,
Te invito a que a la luz de las verdades de las Escrituras examines tu corazón, le pidas a Dios que te muestre el camino, que despierte tu conciencia, que te muestre tu pecado y puedas arrepentirte de todo corazón. Y solamente porque Él es digno. Vamos a orar. Señor mío y Dios mío, esta mañana o este día quiero darte las gracias porque tú no te has olvidado de nosotros a pesar de nuestra infidelidad. Tú eres un Dios bueno, un Dios santo, un Dios justo. Y tú mereces que el hombre, que toda la humanidad, Señor, seamos obedientes a ti, te amemos y reconozcamos que tú eres el único Dios verdadero y que todo proviene de ti, por ti y para ti. Gracias por la vida de mi Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado a Cristo. Nos has hecho ver que Él es tu Hijo, que eres tú mismo, Señor, personificado, encarnado en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, por la gracia derramada sobre nuestras vidas cuando hemos podido disfrutar de esta salvación, Señor. Nos gozamos de saber que nuestros pecados han sido perdonados. Toda aquella persona que ha ido a ti con un corazón sencillo, tú no lo desechas, Señor, sino que tú lo tomas por hijo, lo perdonas, lo atraes hacia ti, Señor, lo cobijas, lo guardas, lo sustentas, lo ayudas, y tu Espíritu Santo que mora en nosotros también nos trae consuelo, consejo, nos da sabiduría, nos guía para poder hacer las cosas, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Nos hace sensibles para entender cuando escuchamos tu palabra. Gracias, Señor, por el perdón de mis pecados. Gracias porque en algún momento de mi vida, cuando yo solamente lo que hacía era correr en una dirección totalmente contraria, Señor, a ti, tú me rescataste, Señor. Y con esas cadenas de amor, con esos lazos de amor, me atraíste hasta ti y me llenaste de ti, de tu Hijo Jesús. Me mostraste tu perdón, Señor. Gracias. Te ruego si en este momento hay alguien que de verdad tiene deseo de ser perdonado, Señor. Ablanda su corazón, trae luz a su mente, a su conciencia. Recuérdale, Señor, todos esas ocasiones en que pecó contra ti, en que tú te sentiste ofendido, Señor. Tú no te complaces con la muerte del impío, Padre. Tú quieres que todos los hombres se arrepientan. Y con esa verdad y con esa seguridad que quiero pedirte en el nombre de tu Hijo Jesús, que todas estas personas, quienes estén escuchando este mensaje, quienes verdaderamente se sientan impactadas por tu palabra, toque sus vidas, Señor, y que el día de hoy la salvación entre a sus vidas. Que hoy sea el día de su salvación. Gracias por Cristo. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la verdad de tu palabra. Nos gozamos de verdad en ella. Bendito sea tu nombre por toda la eternidad. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Espero verte en nuestra reunión virtual, y si no es así, bueno, pues de todo corazón espero que este tema haya sido claro para ti y pues que nos sigas acompañando en nuestros siguientes estudios. Que Dios te guarde.